durante siglos, la gente consideraba a los elefantes como trabajadores vivos, gigantes poderosos pero sin mente, creados únicamente para transportar troncos, luchar en guerras y entretener al público en los circos. Durante miles de años, los elefantes transportaron silenciosamente cargas y personas sobre sus lomos, y nunca nos molestamos en mirarlos a los ojos y hacerles una pregunta tan sencilla: ¿y si, detrás de ese exterior tranquilo, hay una mente igual a la nuestra? No fue hasta que ocurrió algo que cambió para siempre nuestra visión de estas increíbles criaturas. Kenia, 1982. Parque Nacional de Amboseli. Temprano por la mañana. El aire aún está fresco por la noche, pero el sol ya comienza a abrasar la roja tierra africana. La joven científica estadounidense Joyce Pole estaba sentada en su destartalado jeep, que parecía más chatarra con ruedas que un vehículo. La puerta colgaba de una bisagra, el parabrisas estaba cubierto de una red de grietas y el asiento estaba carcomido por innumerables insectos africanos. En su bolsillo llevaba una carta de la universidad en la que le comunicaban que le habían retirado la beca. Solo le quedaba dinero para 3 meses más de trabajo, tras los cuales tendría que abandonar su investigación y volver a casa con las manos vacías. Joyce estaba registrando el comportamiento de los elefantes para su tesis, luchando contra las dudas y el cansancio. En aquella época, los elefantes no eran considerados más que vacas inteligentes, animales capaces de seguir órdenes pero carentes de pensamiento complejo o emociones. Su supervisor, el profesor Coleman, se lo recordaba con frecuencia en sus cartas: señorita Pole, no atribuya cualidades humanas a los animales. Estudie el comportamiento, no imagine sentimientos. La ciencia se basa en hechos, no en fantasías sentimentales. Y entonces lo oyó. Un zumbido grave, apenas perceptible, que no parecía provenir del aire, sino directamente de la tierra. El sonido era tan profundo, solo 12 hercios, mientras que el oído humano puede detectar frecuencias a partir de 20 hercios, que lo sentía más en su cuerpo que en sus oídos. Era como un terremoto silencioso, el estruendo de una tormenta lejana, el aliento mismo de la tierra. Infrasonido. Un sonido que puede atravesar rocas sólidas a lo largo de decenas de kilómetros. Joyce levantó la vista de su cuaderno y lo vio. Un elefante enorme se encontraba a 50 metros de distancia, inmóvil, como una antigua estatua de granito negro. Incluso entre los de su especie, destacaba por su tamaño, alrededor de 4 metros a la altura de los hombros, claramente un macho viejo que pesaba casi 6 toneladas. Tenía la oreja izquierda medio arrancada, un corte limpio, marca de una trampa o una lanza. En el costado derecho, una herida reciente causada por una hoja afilada aún sangraba. Sus colmillos tenían cicatrices del pasado, uno estaba roto en la base, como si lo hubieran cortado con un hacha, y el otro estaba desgastado por el tiempo y cubierto de profundos arañazos causados por innumerables cuerdas. Eran verdaderas cicatrices de batalla de la guerra entre el hombre y la naturaleza, escritas en carne viva. Pero lo más sorprendente eran sus ojos. Pequeños en comparación con su gigantesco cuerpo, pero increíblemente expresivos, la miraban directamente. No era la mirada fugaz de un animal que se da cuenta de la presencia de un humano. No era la desconfianza de una criatura salvaje lista para huir o atacar. Era una mirada de estudio. De evaluación. La mirada de una criatura que piensa. Que intenta comprender quién está ante ella y si puede confiar en esta extraña criatura de 2 patas dentro de una caja de metal. Joyce sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Había estudiado el comportamiento animal durante 5 años, observando leones en el Serengeti y chimpancés en los bosques de Uganda, pero nunca había experimentado nada parecido. No se trataba de la observación de un objeto de investigación. Era un encuentro. Un contacto entre 2 seres inteligentes que intentaban comprenderse a través de la enorme brecha que separaba a ambas especies. El elefante dio un paso adelante lentamente. Su andar era sorprendentemente elegante para un gigante de tal tamaño, cada movimiento era calculado y preciso. El suelo bajo sus pies ni siquiera temblaba, aunque cada pata era del tamaño de un neumático de coche. Las almohadillas de sus patas funcionaban como amortiguadores perfectos, distribuyendo el peso con tanta habilidad que el gigante de 6 toneladas podía caminar casi en silencio. Se acercó unos pasos más y se detuvo.
Levantó la trompa y olfateó el aire. Luego emitió un sonido, no el barrito que suelen utilizar los elefantes para anunciar su presencia, sino algo más suave, casi íntimo. El sonido de una pregunta. Joyce contuvo la respiración. Su instinto le decía que arrancara el motor y se marchara. Los elefantes machos solitarios podían ser impredecibles, especialmente los heridos y enfadados que se habían enfrentado a cazadores furtivos brutales. Pero algo la mantenía en su sitio. Quizás era la curiosidad científica. O tal vez era la intuición, que le decía que ese momento cambiaría no solo su vida, sino también la comprensión de toda la humanidad sobre la inteligencia de los gigantes terrestres. El elefante se quedó de pie y se limitó a mirar. Joyce se sentó y le devolvió la mirada. El tiempo pareció detenerse en un frágil equilibrio entre el ser humano y el animal, entre la civilización y la naturaleza salvaje, entre la ciencia y el misterio. En algún lugar recóndito de la sabana, los babuinos gritaban y los buitres volaban en círculos en lo alto del cielo, pero en ese pequeño espacio entre el jeep y el elefante reinaba un silencio increíble. Un silencio de comprensión. Entonces, el elefante hizo algo extraordinario. Se sentó. Simplemente se dejó caer al suelo, como hacen los perros domésticos cuando quieren mostrar que no suponen ninguna amenaza. El gigante se sentó en medio de la sabana y siguió observándola con una expresión de curiosidad casi humana. En el mundo animal, este comportamiento se denomina reverencia de juego, una señal de intenciones pacíficas. Pero Joyce aún no lo sabía. Simplemente vio que el gigantesco depredador se había vuelto vulnerable voluntariamente, mostrando su confianza. En ese momento, Joyce lo comprendió. Ante ella no se encontraba solo un representante de la fauna de la sabana africana. Se trataba de una personalidad. Un individuo con su propia historia, carácter, pensamientos y sentimientos. Un ser que había decidido confiar en ella, a pesar de todas las heridas infligidas por los humanos. Lo llamó Tembo, que significa simplemente, elefante, en suajili. Un nombre sencillo para una criatura extraordinaria. En aquel momento, no tenía ni idea de que aquel gigante herido se convertiría en la clave de uno de los secretos más asombrosos de nuestro planeta. El secreto de la inteligencia animal. Aquel día, Tembo se sentó junto al jeep durante más de 3 horas. No se acercó, ni intentó marcharse. Simplemente estaba allí. A veces se tumbaba de lado, exponiendo su vientre al sol de la mañana como un gato en el alféizar de una ventana. A veces se levantaba y rodeaba lentamente el vehículo, examinándolo desde diferentes ángulos, inclinando la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, un gesto que hacen las personas cuando intentan comprender algo nuevo e interesante. Incluso tocó con cuidado el parachoques trasero con la trompa, sin empujar, sin intentar volcarlo, simplemente tocando, explorando. La punta de la trompa funcionaba como los dedos de una persona ciega que lee braille. Sentía el metal, el caucho de los neumáticos, incluso tocaba suavemente la antena. No se trataba de una investigación caótica, sino de un estudio metódico de un objeto desconocido. Joyce registró cada movimiento, cada sonido, cada expresión de sus ojos. Al final del día, había acumulado 30 páginas de notas, más que en toda la semana anterior de observaciones. Pero el descubrimiento más importante no se podía escribir con números o hechos. Era una revolución en la comprensión. Tembo le demostró claramente que un elefante no es una máquina biológica que responde a los estímulos según programas evolutivos, sino un ser pensante con una rica vida interior. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, Tembo se levantó. Miró a Joyce por última vez, larga y cuidadosamente, como si memorizara su rostro. Luego emitió el mismo sonido silencioso que por la mañana, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia las acacias. Al llegar al borde del bosquecillo, se detuvo, se volvió y pareció saludar con la trompa. Joyce habría jurado que era una despedida. Hasta mañana. Y, efectivamente, al día siguiente Tembo volvió. Y al día siguiente también. Durante los meses siguientes, se convirtió en un compañero habitual de su investigación. A veces venía solo, otras con otros elefantes, un pequeño grupo de solteros, como se llama a los machos adultos que han abandonado la manada.
Pero incluso en grupo, Tembo destacaba. Los demás elefantes lo trataban con evidente respeto, cediéndole su lugar en el abrevadero y sin discutir cuando elegía las mejores ramas de acacia para comer. Joyce comenzó a darse cuenta de que estaba presenciando la jerarquía de los elefantes, más compleja de lo que la ciencia oficial había pensado. Tembo no era solo un macho viejo, era un líder, un patriarca, un elefante cuya autoridad era reconocida sin cuestionamientos por sus pares. Sus cicatrices eran medallas, testimonios de innumerables batallas y victorias. Su tranquila confianza hablaba de un profundo conocimiento del mundo en el que vivía. Pero cuando Joyce comenzó a publicar sus primeros informes sobre el comportamiento de Tembo, la comunidad científica los recibió con un escepticismo apenas disimulado. Las videollamadas semanales con la universidad se convirtieron en intensos interrogatorios. «Señorita Pole», dijo el profesor Coleman, con la voz distorsionada por la mala conexión satelital, usted está atribuyendo sistemáticamente motivos y emociones humanas al elefante. Este es un error clásico de los investigadores novatos, el antropomorfismo. La ciencia requiere objetividad, no fantasías románticas sobre la amistad con los animales. Pero profesor, objetó Joyce, usted debería haber visto cómo toma decisiones. Cómo planifica sus acciones. Cómo reacciona de manera diferente con personas diferentes. He observado el comportamiento de miles de animales a lo largo de mi carrera, la interrumpió Coleman. Y todos demuestran una cosa, respuestas programadas evolutivamente a estímulos externos. Los elefantes no tienen un córtex prefrontal desarrollado, necesario para el pensamiento abstracto. No tienen neuronas espejo, responsables de la empatía. Son hechos científicamente probados, no sujetos a debate. Los animales no piensan, reaccionan. Los colegas de la universidad comenzaron a cuestionar abiertamente la competencia de Joyce. En una conferencia sobre comportamiento animal, su informe sobre la jerarquía social y los rasgos individuales de los elefantes fue recibido con risas. El siguiente informe es sobre elefantes que leen a Shakespeare, bromeó uno de los profesores. Su financiación para la investigación se redujo aún más. La beca se recortó al mínimo. Céntrate en el comportamiento reproductivo masculino, le escribió la universidad. Estudia los ciclos reproductivos, los conflictos territoriales, temas de valor práctico para los zoológicos y los programas de cría en cautividad. Tus observaciones sobre supuestos rasgos individuales quedan fuera del ámbito de la zoología seria. Joyce se encontró en una situación desesperada. El dinero se agotaba más rápido de lo esperado. La vida en la sabana era cara, combustible para los constantes viajes, comida que tenía que comprar en la ciudad más cercana, a 100 kilómetros de distancia, salarios para los asistentes y traductores locales. Sus colegas en su país insinuaban cada vez más que su trabajo no era más que el capricho de una mujer rica estadounidense que jugaba a ser investigadora. Su familia la instaba abiertamente a que regresara a casa. Joyce, querida, le escribió su madre, ya tienes 27 años. Todas tus amigas están casadas y tienen hijos. Es hora de dejar esos juegos infantiles con animales y volver a la vida real. El señor Harrison, el hijo de nuestros vecinos, acaba de divorciarse y está interesado en ti. Es un abogado de éxito con una casa en un barrio bonito. Joyce se planteó seriamente hacer las maletas y volver a Estados Unidos. Quizá tenían razón. Quizá había visto algo que no estaba allí, atribuyendo cualidades humanas a los animales por soledad y desesperación. Quizá Tembo era solo un elefante curioso y ella era simplemente una mujer solitaria que había encontrado en él un sustituto de la interacción humana. Pero entonces ocurrió algo que casi la hizo renunciar a todo, pero que finalmente reforzó su determinación y cambió para siempre su forma de entender a los elefantes. El 15 de marzo de 1984, alrededor de las 5 de la mañana, Joyce se despertó con el sonido de disparos de ametralladora que provenían de aproximadamente 1 kilómetro de distancia de su campamento. Eran cazadores furtivos. En los últimos años, se habían convertido en un auténtico escuadrón de la muerte para la fauna salvaje de África. El precio del marfil en el mercado negro internacional se había multiplicado por 10 en la última década,
convirtiendo la caza de elefantes de una actividad tradicional de las tribus locales en un negocio de alta tecnología para las organizaciones criminales internacionales. Los cazadores furtivos modernos iban armados con Kalashnikovs, armas que les proporcionaban abundantemente las distintas partes implicadas en los numerosos conflictos africanos. Se desplazaban en jeeps, se coordinaban por radio y tenían conexiones con funcionarios corruptos. No se trataba de agricultores pobres que mataban elefantes para alimentarse, sino de asesinos profesionales de animales salvajes. Los disparos continuaron durante media hora, ráfagas cortas intercaladas con gritos y el sonido de animales huyendo. Joyce yacía en su tienda, apretando los puños con impotencia. No tenía armas ni radio para pedir ayuda. La estación de guardabosques más cercana estaba a 20 kilómetros. Para cuando llegaran, todo habría terminado. Entonces, se hizo un silencio siniestro. Joyce sabía lo que significaba. En algún lugar, habían muerto elefantes. Quizás los mismos que había estado estudiando durante 1 año y medio. Quizás Tembo. 2 horas más tarde, cuando los disparos finalmente cesaron y los motores de los cazadores furtivos se alejaron, Joyce se subió temblorosa a su destartalado jeep y se dirigió al lugar de la tragedia. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del rugido del motor. ¿Y si Tembo había muerto? ¿Y si nunca volvería a ver esos ojos sabios y comprensivos? Lo que vio en el pequeño claro, donde ayer mismo pastaba tranquilamente la familia de elefantes que conocía, la conmocionó profundamente y cambió para siempre su visión de estos animales. En medio del claro yacían los cadáveres. 4 elefantes adultos y una cría. Los cazadores furtivos habían trabajado con brutal eficacia, cortaron los colmillos, cortaron las trompas para venderlas en el mercado asiático para la medicina tradicional y luego desaparecieron, dejando los cuerpos mutilados para atraer a enjambres de moscas y buitres. El aire estaba cargado con el olor a sangre y los primeros indicios de descomposición. Pero Tembo estaba vivo. Y lo que estaba haciendo destrozaba por completo todas las nociones científicas sobre el comportamiento animal en situaciones de estrés. Los miembros supervivientes de la familia, Tembo y otros 5 elefantes adultos, no habían huido, como cabría esperar de animales traumatizados que se enfrentaban a la amenaza de la muerte. Se quedaron. Y su comportamiento no se ajustaba a ninguna teoría sobre las respuestas biológicas al estrés. Tembo se encontraba junto al cadáver de una elefanta joven que, a juzgar por su edad, podría haber sido su hija o su sobrina. Los cazadores furtivos habían convertido su hermoso rostro en una máscara ensangrentada y le habían cortado los colmillos por la base. Pero Tembo parecía no ver el cadáver mutilado, sino a quién había sido esta elefanta cuando estaba viva. La tocó con cuidado con la trompa, primero la frente, luego las orejas y después el lugar donde antes habían crecido los colmillos. Sus movimientos eran suaves, reverentes, llenos de amor. Como una persona que acaricia el rostro de un familiar fallecido, tratando de recordar cada detalle. Tembo emitió unos sonidos que Joyce nunca había oído antes. No eran gritos de dolor o ira que pudieran explicarse por el estrés y la adrenalina. Eran sonidos largos y melódicos, parecidos a llantos. Llantos humanos. Sonidos de dolor, pérdida y pena inconsolable. Entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Tembo levantó la trompa hacia el cielo y comenzó a esparcir polvo sobre el cuerpo de la elefanta muerta. Pero no lo hizo al azar, como suelen hacer los elefantes cuando se bañan o se defienden de los insectos. Actuaba con un propósito. Primero roció la cabeza, luego el cuerpo, a continuación, creó un círculo alrededor de la elefanta muerta. Era como si estuviera realizando un ritual. Un ritual funerario. Los demás elefantes permanecían en silencio a su alrededor, formando un amplio círculo. Tenían la cabeza gacha y la trompa inmóvil. Incluso las crías, que normalmente no podían estar quietas ni un minuto, permanecían tranquilas, pegadas a las patas de sus madres, como si instintivamente comprendieran la importancia del momento. En su postura, en sus ojos, en el ambiente mismo, había algo triste, profundamente humano. No se trataba solo de un grupo de animales reaccionando al estrés. Era una familia despidiéndose de un pariente fallecido. Entonces, la matriarca de la manada se acercó al cuerpo,
la elefanta a la que Joyce había bautizado como abuela. Tenía unos 50 años, una edad avanzada para una elefanta salvaje. Su piel colgaba en profundos pliegues, sus colmillos estaban casi desgastados por el uso constante y sus movimientos eran lentos y cautelosos. Pero en la manada, su autoridad era incuestionable. Ella tomaba todas las decisiones importantes, cuándo ir al abrevadero, dónde encontrar comida, cómo responder al peligro. La abuela permaneció junto al cadáver de la elefanta muerta durante mucho tiempo. Quizás se trataba de su propia hija o nieta, ya que las familias de elefantes mantienen sus lazos familiares durante décadas. Entonces, ella también comenzó a esparcir polvo, repitiendo el ritual que había iniciado Tembo. Después de ella, el resto de la familia hizo lo mismo. Cada elefante se acercó al cadáver, permaneció junto a él durante mucho tiempo, lo tocó con la trompa y luego participó en la ceremonia de esparcir polvo. Incluso las crías intentaban imitar a los adultos, levantando torpemente la trompa y esparciendo arena sobre el pariente muerto. No se trataba de una respuesta instintiva al olor de la muerte. Era un ritual complejo y estructurado que requería la comprensión del simbolismo, la capacidad de pensamiento abstracto, el sentido de la comunidad y la tradición. La triste ceremonia duró más de una hora. Joyce se quedó sentada en el jeep, sin atreverse a moverse, por miedo a perturbar este procedimiento sagrado. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero ni siquiera se dio cuenta. Comprendía que estaba presenciando algo excepcional, un comportamiento que la ciencia oficial consideraba imposible para los animales. Una vez finalizado el ritual, los elefantes se acercaron lentamente, uno a uno, al cuerpo y lo tocaron con la trompa, era la despedida final. Cada contacto duraba varios segundos, como si intentaran recordar el olor, la textura de la piel, la última sensación de cercanía con su pariente que se había ido para siempre. Algunos elefantes emitían sonidos suaves, no llantos, sino algo parecido a un susurro. Tembo se quedó el último. Permaneció de pie junto a la elefanta muerta durante mucho tiempo, después de que los demás se hubieran alejado. Tenía la enorme cabeza tan baja que casi tocaba el suelo. De vez en cuando, emitía sonidos suaves, no lloraba, sino algo aún más profundo. Sonidos para los que no hay palabras en el lenguaje humano. Luego levantó la cabeza y emitió un sonido que Joyce nunca había oído antes, un gemido profundo y prolongado, lleno de un dolor inexpresable. El sonido resonó en la sabana, y en algún lugar lejano, a muchos kilómetros de distancia, otros elefantes le respondieron. Era como si todo el mundo de los elefantes supiera de la tragedia y expresara sus condolencias. Están de luto, susurró Joyce, y las lágrimas corrían aún más por su rostro. Dios mío, lloran igual que nosotros. Tienen rituales de despedida. Entienden la muerte. Aman, recuerdan y sufren por la pérdida. En ese momento, se dio cuenta de que su misión no era solo estudiar el comportamiento reproductivo de los elefantes en beneficio de los zoológicos. Su misión era demostrar al mundo que estas criaturas poseen inteligencia, emociones y alma. Y que merecen nuestro respeto y protección, no como recursos naturales o atracciones turísticas, sino como nuestros verdaderos hermanos en inteligencia. En los días siguientes, Joyce siguió observando el comportamiento de los elefantes supervivientes. Lo que vio la convenció por completo de que no se trataba de simples animales, sino de seres que poseen una compleja vida emocional y tradiciones culturales. La familia de elefantes regresaba periódicamente al lugar donde habían muerto sus parientes. Llegaban solos o en grupos, permaneciendo junto a los restos durante largos periodos de tiempo, tocándolos con sus trompas. Algunos traían ramas y hojas, colocándolas cuidadosamente cerca, igual que las personas colocan flores en las tumbas de sus seres queridos. Tembo acudió todos los días durante una semana entera. Cada visita duraba aproximadamente una hora y estaba acompañada por los mismos sonidos silenciosos de tristeza. Se quedaba junto a los restos, a veces tocándolos con la trompa, a veces simplemente bajando la cabeza en silencio. Un día, Joyce fue testigo de una escena extraordinaria. Otro elefante, un macho grande de un territorio vecino que no tenía parentesco con los fallecidos, llegó al lugar de la tragedia. Olfateó los restos durante un largo rato y luego también comenzó a esparcir polvo.
Era como si estuviera expresando su condolencia por el dolor de los demás. Este comportamiento contradecía por completo todas las ideas científicas sobre los animales como seres guiados únicamente por los instintos de supervivencia y reproducción. Lo que Joyce estaba observando era mucho más complejo: cultura, tradiciones, conexiones emocionales que iban más allá del mero parentesco. Estas observaciones supusieron un punto de inflexión en el trabajo de Joyce. Se dio cuenta de que no estaba estudiando reacciones conductuales, sino una verdadera civilización. Los elefantes tenían tradiciones que se transmitían de generación en generación. Tenían conceptos de vida y muerte, familia y deber, bien y mal. Se trataba de una sabiduría ancestral acumulada a lo largo de millones de años de evolución. Pero para demostrarlo a la comunidad científica, se necesitaban pruebas irrefutables. Y Tembo volvió a ser la clave para nuevos descubrimientos. El primer gran avance llegó de forma totalmente inesperada. Joyce observó un comportamiento extraño en Tembo que al principio no supo explicar. A veces, en medio de un día cualquiera, se quedaba repentinamente inmóvil en medio de la sabana. Levantaba una pata delantera, como un perro que olfatea a su presa. Pero no olfateaba ni escuchaba los sonidos del aire. Era como si estuviera escuchando algo que venía de la tierra bajo sus patas. Y después de unos minutos, como si recibiera alguna señal, se dirigía en una dirección concreta. Y no caminaba sin rumbo, su camino era decidido, como si supiera exactamente a dónde ir. Y allí, a varios kilómetros de distancia, se reunían con otros elefantes. ¿Cómo los encontraba? ¿Cómo sabía dónde estaban? Esta pregunta atormentó a Joyce durante varios meses. Intentó encontrar una explicación en la literatura sobre comportamiento, pero no encontró nada adecuado. Todas las fuentes decían que los elefantes se orientaban mediante la vista, el olfato y caminos conocidos. Pero Tembo estaba utilizando claramente alguna otra forma de comunicación. La solución llegó por casualidad. Joyce estaba leyendo un artículo sobre los cantos de las ballenas y se encontró con el nombre de la doctora Katy Payne, una bióloga bioacústica que estudiaba la comunicación de baja frecuencia en los mamíferos marinos. El artículo mencionaba que las ballenas utilizaban infrasonidos, ondas sonoras por debajo del umbral de la percepción humana, para comunicarse a largas distancias. A Joyce se le ocurrió una idea descabellada. ¿Y si los elefantes también utilizaban infrasonidos? ¿Y si ese extraño zumbido que a veces sentía con todo el cuerpo cerca de Tembo no era una coincidencia, sino un método de comunicación? Escribió una carta a la doctora Payne describiendo sus observaciones. Para su sorpresa, Katy respondió casi de inmediato y expresó su disposición a viajar a Kenia para realizar una investigación conjunta. «Tus observaciones coinciden con mis sospechas», escribió. «Hace tiempo que sospecho que los grandes mamíferos terrestres deben utilizar los infrasonidos para comunicarse, pero nadie ha comprobado esta hipótesis». 3 meses después, Katy Payne llegó a Amboseli con todo un equipo acústico. Micrófonos especiales capaces de captar sonidos a frecuencias tan bajas como un hercio, analizadores de espectro digital. Ordenadores para procesar los datos. El equipo costó más que todo el presupuesto de la investigación de Joyce durante 2 años. Y el primer día de trabajo hicieron un descubrimiento que conmocionó al mundo científico. Los elefantes realmente hablaban. A frecuencias entre 5 y 20 hercios, por debajo del umbral del oído humano. Sus voces viajaban a través de la Tierra durante decenas de kilómetros, como ondas sísmicas de un terremoto. Tenían un lenguaje real, complejo, multifacético y antiguo. Tembo no solo emitía sonidos en ese extraño momento de silencio. Estaba transmitiendo y recibiendo mensajes. «Estoy aquí, en el abrevadero junto a las rocas grandes. Venid aquí, hay mucha hierba buena. Peligro al este, gente armada. He encontrado agua en el lecho seco del río». Y otros elefantes lo entendían y respondían. El análisis informático reveló que cada elefante tenía una firma única, un conjunto de características de frecuencia que permitía a los demás elefantes identificar quién enviaba el mensaje. Era similar al sistema de indicativos de llamada de las comunicaciones por radio. Además, los diferentes tipos de mensajes tenían estructuras diferentes.
Las llamadas de auxilio eran cortas y repetitivas. Los mensajes sobre comida eran más largos y melódicos. Las advertencias de peligro eran agudas y abruptas. No se trata solo de sonidos, escribió la doctora Katy Payne en su informe. Es un lenguaje. Sintaxis, semántica, gramática, todo está ahí. Los elefantes poseen un sistema de comunicación comparable en complejidad al de los primates. Pero esto fue solo el comienzo de los descubrimientos que se obtuvieron tras el cuidadoso estudio del comportamiento de Tembo. El siguiente avance se produjo durante un experimento que Joyce decidió llevar a cabo, inspirada por un artículo que había leído sobre la autoconciencia en los primates. Colocó un enorme espejo cerca del abrevadero, un espejo de acero de gran tamaño fabricado por encargo, lo suficientemente resistente como para soportar la curiosidad de los elefantes. La mayoría de los animales, al ver su reflejo, lo ignoran o lo perciben como otro animal e intentan atacarlo o huir. La capacidad de reconocerse a uno mismo en un espejo es un signo de autoconciencia avanzada, un rasgo que hasta ahora solo se había encontrado en los seres humanos, los grandes simios y los delfines. Tembo reaccionó al espejo de una manera completamente única. Al principio, se quedó delante de él durante mucho tiempo, examinando su reflejo. Luego comenzó a experimentar, moviendo la trompa y observando cómo se movía el reflejo. Levantó una pata y el reflejo levantó una pata. Giró la cabeza y el reflejo giró la cabeza. Esto continuó durante aproximadamente media hora. Tembo estaba claramente tratando de comprender la conexión entre sus movimientos y lo que sucedía en el espejo. Y entonces ocurrió algo asombroso. Tembo levantó la trompa y se tocó la oreja herida, el punto que solo se veía en el reflejo. No podía ver ese punto sin el espejo, pero de alguna manera entendió que la criatura del espejo era él mismo. Se reconoció a sí mismo. Entendió que estaba mirando su propio reflejo, no a otro elefante. Autoconciencia, escribió Joyce en su diario. Tembo no solo sabe que existe. Sabe quién es. Tiene un concepto del yo, separado del concepto del no yo. Esta es una de las manifestaciones más elevadas de la inteligencia. Pero eso no fue todo. En los días siguientes, Tembo siguió utilizando el espejo, pero de una manera diferente. Lo utilizó como una herramienta, examinó partes de su cuerpo que normalmente no podía ver. Comprobaba cómo se curaban sus heridas. Incluso parecía que se admiraba a sí mismo, girándose hacia el espejo desde diferentes ángulos. La noticia de este experimento se extendió rápidamente por la comunidad científica. Joyce fue invitada a conferencias y sus artículos comenzaron a publicarse en prestigiosas revistas. Pero muchos colegas seguían abordando su trabajo con escepticismo. Un elefante no constituye una teoría científica, decían los críticos. Se necesitaban más pruebas. Y Tembo siguió proporcionándolas. Los siguientes descubrimientos relacionados con el ámbito emocional de los elefantes fueron aún más sorprendentes. Joyce comenzó a notar que Tembo no solo reaccionaba a los acontecimientos, sino que mostraba emociones complejas que antes se consideraban exclusivamente humanas. Un día, fue testigo de una escena que cambió para siempre su comprensión de la psicología de los elefantes. Un elefante joven de una familia vecina había caído en un foso profundo y fangoso junto al lecho seco del río. Su madre bramaba presa del pánico, pero era demasiado pesada para acercarse al borde del foso sin correr el riesgo de caer. Tembo oyó los gritos y se acercó para ver qué pasaba. Estudió la situación durante un buen rato, caminando alrededor del foso, evaluando la profundidad y el estado del suelo. Entonces hizo algo increíble. Se acercó al árbol más cercano y rompió una rama gruesa. No lo hizo al azar, ni en un arranque de ira, sino de forma muy deliberada, eligiendo una rama de la longitud y el grosor adecuados. A continuación, regresó al foso y comenzó a apartar el barro metódicamente, creando un camino sólido hacia el elefante joven. El trabajo le llevó más de una hora. Tembo actuó como un ingeniero, calculando cada movimiento. Cuando el camino estuvo listo, descendió con cuidado al foso y utilizó la trompa para tirar del ternero asustado hasta la superficie. Usando herramientas. Planificando una operación de varios pasos.
Altruismo hacia un cachorro que no era de su familia. Todo esto lo demostró un viejo elefante africano, al que la ciencia oficial todavía consideraba nada más que una vaca inteligente. Pero lo más sorprendente fue la expresión de los ojos de Tembo durante esta operación. Había concentración, determinación, incluso algo parecido a la satisfacción por un trabajo bien hecho. Después de rescatar a la cría, permaneció de pie durante mucho tiempo, observando cómo el bebé se reunía con su madre. Había orgullo en su postura. Orgullo por su hazaña. La madre de la cría se acercó a Tembo y le tocó la trompa durante un largo rato, un gesto de gratitud en el mundo de los elefantes. Tembo respondió de la misma manera. Hubo un diálogo silencioso entre ellos, lleno de emociones que el lenguaje humano difícilmente puede transmitir. Este caso supuso un punto de inflexión en la investigación de Joyce. Se dio cuenta de que no solo estaba observando a un animal muy inteligente, sino a un ser increíble con principios morales. Tembo no salvó a un ternero que no era de su familia porque le beneficiara para su propia supervivencia o reproducción, sino porque creía que era lo correcto. Tras este suceso, Joyce comenzó a estudiar deliberadamente la capacidad de Tembo para resolver problemas. Desarrolló una serie de experimentos que requerían no solo fuerza o buena memoria, sino también pensamiento real. El experimento más famoso consistía en obtener comida inaccesible. Joyce colgó fruta en un lugar elevado, fuera del alcance de la trompa. Colocó varios objetos cerca, bloques de madera, neumáticos de coche, cajas de metal. La mayoría de los animales en una situación así intentaban saltar repetidamente o perdían rápidamente el interés y se marchaban. Tembo se comportó de manera diferente. Al principio, intentó alcanzar la fruta directamente poniéndose de pie sobre sus patas traseras. Al darse cuenta de que era imposible, se detuvo y pensó. Literalmente pensó, se quedó quieto, mirando primero la fruta y luego los objetos que lo rodeaban. Finalmente, su mirada se posó en un gran bloque de madera que se encontraba a un lado. Y entonces ocurrió lo que los científicos llaman una revelación, un momento de comprensión. Algo cambió en los ojos de Tembo. Hubo comprensión. Se acercó al bloque, lo rodó con cuidado hasta colocarlo debajo de la fruta colgante, se subió a él y alcanzó tranquilamente la comida. No encontró la solución por ensayo y error. Lo pensó detenidamente. Analizó la situación, comparó las posibilidades y tomó una decisión. Como una persona que resuelve un rompecabezas. Y cuando, al día siguiente, Joyce quitó el bloque y lo sustituyó por un neumático de coche, Tembo lo utilizó sin dudarlo. Había comprendido el principio, cualquier objeto estable de altura adecuada podía servir de pedestal. Se trataba de un pensamiento abstracto del más alto nivel. Los colegas de Joyce ya no se reían de su trabajo. Las grabaciones en vídeo de los experimentos con Tembo causaron una auténtica sensación en el mundo científico. Los científicos comenzaron a visitar Amboseli para ver con sus propios ojos a este extraordinario elefante. Y él siguió sorprendiéndoles con nuevas muestras de inteligencia. Se descubrió que Tembo podía diferenciar los idiomas humanos y evaluar el nivel de amenaza por la voz. Cuando Joyce reproducía grabaciones de las voces de los miembros de la tribu Masái, que tradicionalmente cazaban elefantes, Tembo adoptaba inmediatamente una postura defensiva. Abría las orejas, levantaba la trompa y se preparaba para huir o atacar. Pero cuando se reproducían las voces de la tribu Kikuyu, que coexistía pacíficamente con los elefantes e incluso los veneraba como animales sagrados, Tembo permanecía tranquilo. Seguía comiendo, bebiendo y comportándose con total normalidad. Además, no solo podía diferenciar los idiomas, sino también las entonaciones. Las voces masculinas de los Masái le causaban gran angustia, las voces femeninas le provocaban una leve alerta y las voces de los niños no le molestaban en absoluto. Tembo entendió que la amenaza solo provenía de los guerreros adultos, mientras que las mujeres y los niños estaban a salvo. Este descubrimiento tuvo una enorme importancia práctica. Demostró que los elefantes no temían a todos los humanos por igual, sino que eran capaces de diferenciar las amenazas con precisión. Analizan los sonidos, recuerdan los patrones de voz y sacan conclusiones sobre las intenciones de las personas basándose en la información acústica. Tembo no solo oye los sonidos, escribió Joyce en su informe.
Los analiza, reconoce patrones y hace predicciones. Se trata de una actividad cognitiva de orden superior, que requiere un córtex cerebral desarrollado y la capacidad de pensar de forma abstracta. Pero aún más sorprendente fue el descubrimiento de las habilidades artísticas de Tembo. Ocurrió casi por accidente cuando Joyce, inspirada por historias de simios que dibujaban, decidió ofrecerle al elefante un pincel y colores. No esperaba nada extraordinario, como mucho, algunas manchas caóticas de pintura en el lienzo. Pero Tembo se comportó de forma totalmente inesperada. Cogió el pincel con la punta de la trompa y empezó a crear patrones. No eran trazos aleatorios, sino composiciones deliberadas. Su primera pintura fue una serie de círculos concéntricos, sencillos pero sorprendentemente armoniosos. Luego comenzó a experimentar con los colores, mezclando el amarillo con el rojo y el azul con el verde. Cuando Joyce ponía música, sus movimientos se volvían rítmicos, sincronizados con la melodía. Aún más sorprendente era que Tembo parecía disfrutar del proceso de pintar. Pasaba mucho tiempo estudiando sus creaciones, a veces volviendo a obras inacabadas para añadir nuevos detalles. Tenía sentido de la composición, entendía las combinaciones de colores e incluso algo parecido a un estilo artístico. Las investigaciones demostraron que los elefantes son capaces de distinguir 12 notas de la escala musical y pueden recordar melodías sencillas durante 1 año y medio. Tembo no solo respondía a la música como sonidos, sino que sentía el ritmo, la armonía y el tono emocional de las melodías. Cuando sonaba música rápida, comenzaba a balancearse rítmicamente, como un bailarín. Las melodías lentas y tristes lo hacían quedarse inmóvil, con la cabeza gacha, como si estuviera llorando con la música. Las piezas clásicas le provocaban una reacción especial, se quedaba inmóvil en una postura de escucha atenta, asintiendo ocasionalmente con la cabeza al compás de la música. Tembo tiene sentido estético, escribió Joyce. No solo percibe la belleza, sino que es capaz de crearla. Esto indica el más alto nivel de desarrollo del sistema nervioso, con las mismas estructuras cerebrales responsables de la creatividad en los seres humanos. Pero la verdadera revelación llegó al comprender lo compleja que es la comunicación de los elefantes. Meses de observación de Tembo y su familia demostraron que los elefantes tenían algo mucho más complicado que simples señales de peligro o llamadas para pedir comida. Tienen nombres. Cada elefante de la manada tiene una señal de llamada, vocal única que los demás utilizan para dirigirse a ellos. Joyce grabó cómo una elefanta llamaba a una cría concreta entre un grupo de cachorros que jugaban, y solo esa cría respondía a su llamada. No era una llamada general como, niños, venid aquí, sino un saludo personal como, Jambo, ven con mamá. El análisis informático de los sonidos reveló que cada elefante tiene un conjunto de características de frecuencia únicas, una especie de firma vocal, que sus parientes pueden reconocer fácilmente incluso a varios kilómetros de distancia. Esto les permite mantener conexiones personales en grandes manadas de docenas de individuos. Además, los elefantes utilizan diferentes tonos de voz para expresar diferentes emociones. Alegría, tristeza, ansiedad, curiosidad, cada estado tiene sus propias características acústicas. Tembo podía decir el mismo mensaje, como, ven aquí, de 10 maneras diferentes, cada una de las cuales transmitía información adicional sobre la urgencia, el estado emocional o el grado de peligro. Transmiten sus conocimientos de generación en generación, creando verdaderas tradiciones culturales. Las elefantas más viejas enseñan a las más jóvenes dónde encontrar agua durante la estación seca, cómo evitar los lugares peligrosos, cómo cuidar a sus crías y cómo comportarse con los humanos. Este conocimiento no está programado genéticamente, sino que se adquiere mediante el aprendizaje y la práctica. Joyce observó cómo una matriarca experimentada enseñaba a las elefantas jóvenes a utilizar correctamente las plantas medicinales. Ciertas hojas se masticaban para el malestar estomacal, la corteza de algunos árboles ayudaba con los parásitos y las raíces de otros se utilizaban para tratar infecciones. Se trataba de auténtica medicina popular, transmitida de maestro a alumno. Y lo más sorprendente, los elefantes son capaces de cooperar a un nivel comparable al de los primates superiores. Joyce desarrolló un experimento especial, 2 elefantes tenían que tirar de los extremos opuestos de una cuerda al mismo tiempo para obtener una recompensa.
Si solo tiraba uno, el sistema no funcionaba, era necesario un esfuerzo conjunto. Tembo y su compañero comprendieron rápidamente las reglas del juego. Además, demostraron que entendían la importancia de la sincronización. Si su compañero se retrasaba, Tembo esperaba pacientemente hasta 45 segundos, sin intentar tirar de la cuerda solo. Esto demostraba que comprendía los principios del trabajo en equipo y la capacidad de reprimir los impulsos en aras de un objetivo común. Aunque esta tarea parece sencilla para los seres humanos, puede resultar difícil para la mayoría de los animales. Cuando se realizaron pruebas similares con cuervos y sus parientes, que, según demuestran cada vez más las investigaciones, son excepcionalmente inteligentes, nunca esperaron a su compañero. En la naturaleza, Joyce observó ejemplos aún más complejos de cooperación. Los elefantes podían organizar una operación de rescate para una cría en peligro, coordinar la defensa contra los depredadores y resolver juntos problemas relacionados con la búsqueda de agua y comida. Todo ello requería planificación, distribución de roles y comprensión mutua, cualidades que antes se consideraban exclusivamente humanas. Pero la muestra más sorprendente de la inteligencia de Tembo se produjo en una historia que tuvo lugar en 1989 y que cambió para siempre la percepción humana de las cualidades morales de los elefantes. Ese año, se produjo un incendio inusualmente intenso en la sabana. La sequía duraba varios meses, la vegetación estaba casi seca y una pequeña chispa de un rayo se convirtió instantáneamente en un desastre ardiente. Las llamas se propagaron a la velocidad del viento, consumiendo todo a su paso. Joyce y su equipo recibieron la orden de evacuar inmediatamente. El fuego se acercaba a su campamento y quedarse allí era mortalmente peligroso. Reunió el equipo más valioso, lo cargó en el jeep y se preparó para partir. Miró hacia atrás, hacia la sabana, por última vez, esperando ver manadas de animales huyendo del fuego. Pero Tembo no huyó. En lugar de eso, se dirigió hacia el fuego. Joyce no podía creer lo que veían sus ojos. El elefante se dirigía al abrevadero más cercano, llenaba su trompa con tanta agua como podía, unos 10 litros, y la vertía metódicamente sobre los arbustos en llamas. No se trataba de la acción caótica de un animal asustado. Era una estrategia calculada para combatir el fuego. Tembo eligió los puntos más críticos, las zonas donde las llamas podían extenderse a árboles grandes o al territorio donde pastaban otros elefantes. Trabajaba como un bombero profesional. El agua de su trompa se agotó rápidamente y Tembo volvió una y otra vez al abrevadero. El camino entre el agua y el fuego era de varios cientos de metros, pero lo recorrió a toda velocidad, a pesar del humo y el calor. El fuego le quemó la punta de la trompa, pero no retrocedió. Joyce quedó atónito no solo por el hecho de que el elefante estuviera luchando contra el fuego, sino también por la comprensión que había detrás de sus acciones. Tembo entendía la causa y el efecto: el agua apaga el fuego amenaza el bosque y el bosque es el hogar de muchos seres vivos, incluidos los elefantes. Tomó la decisión moral de arriesgar su propia seguridad para salvar su hogar. Este incidente condujo a un descubrimiento sorprendente. Tras estudiar cuidadosamente casos similares en todo el mundo, se descubrió que en Indonesia los elefantes se utilizaban desde hacía mucho tiempo para combatir los incendios forestales. Están especialmente entrenados para trabajar con bombas de agua y mangueras, y estos elefantes bomberos han demostrado una eficacia increíble en la extinción de incendios en zonas de difícil acceso. Pero Tembo no había sido entrenado. Él mismo descubrió lo que había que hacer y tomó la decisión de actuar. Esto fue una manifestación de lo que los filósofos llaman juicio moral, la capacidad de distinguir el bien del mal y actuar de acuerdo con ese entendimiento. Tras este incidente, la noticia sobre Tembo se extendió mucho más allá de la comunidad científica. Se escribió sobre él en los periódicos, se hicieron documentales y apareció en programas de divulgación científica. Se convirtió en un símbolo de la racionalidad del mundo animal, la prueba viviente de que la inteligencia y la moralidad no son rasgos exclusivamente humanos. Pero el descubrimiento más famoso relacionado con Tembo aún estaba por llegar. Y este descubrimiento cambiaría para siempre la percepción que la gente tenía de los elefantes. En 1995,
Joyce recibió una beca para estudiar el transporte de elefantes, un tema que había cobrado relevancia debido a la necesidad de transportar animales entre zoológicos y reservas para programas de cría. Cuando Tembo tuvo que ser trasladado de una reserva a otra, Joyce decidió llevar a cabo un experimento inusual. El problema de transportar elefantes en avión era que estos gigantes podían entrar en pánico en un espacio cerrado y empezar a agitarse en la jaula, alterando el equilibrio de la aeronave. Esto podía incluso provocar un accidente aéreo. Por lo general, había que dormir a los elefantes durante el vuelo, pero esto era peligroso para su salud. Joyce ideó una solución alternativa basada en su conocimiento de la psicología de los elefantes. Colocó varias docenas de pollitos, criaturas amarillas, peludas e increíblemente frágiles, dentro de la jaula de transporte de Tembo. La lógica era sencilla. Gracias a una exhaustiva investigación, Joyce estaba absolutamente segura de que los elefantes tenían un sentido desarrollado de la empatía y un instinto de protección hacia los más vulnerables. Si Tembo veía criaturas indefensas cerca, se comportaría con extrema cautela para no hacerles daño. El resultado superó todas las expectativas. Al ver los pollitos, Tembo se quedó paralizado. Este gigante de 5 toneladas, que podía arrasar con todo con un solo movimiento de su trompa, permaneció inmóvil durante las 8 horas que duró el vuelo de una reserva a otra. Los pilotos informaron de que el vuelo fue inusualmente tranquilo. Normalmente, el transporte de animales grandes conlleva vibraciones, cambios en el centro de gravedad y problemas de equilibrio. Pero con Tembo, todo fue diferente. Incluso cuando el avión entró en una zona de fuertes turbulencias y los pasajeros fueron zarandeados de un lado a otro, el elefante logró mantener el equilibrio, sin hacer movimientos imprudentes. La azafata, que se asomó a la bodega, contó más tarde una historia increíble. Tembo se quedó de pie con la trompa levantada, observando atentamente a cada polluelo. Cuando uno de ellos se acercaba demasiado a sus patas, el elefante lo empujaba suavemente hacia un lugar seguro. Cuando otro pollito chilló asustado durante las turbulencias, Tembo se agachó y rugió suavemente para tranquilizar al pequeño. La compasión por las criaturas indefensas demostró ser más fuerte que el instinto de supervivencia. El miedo a volar, el estrés de estar en un espacio cerrado y la incomodidad física pasaron a un segundo plano ante la necesidad de proteger a los diminutos pollitos. Ese día, toda la tripulación del avión se dio cuenta de que no solo estaban transportando un animal enorme, sino un individuo con un sistema de valores morales muy desarrollado. Un ser capaz de sacrificarse por los demás, suprimiendo sus propias necesidades en aras de principios superiores. La historia de los pollitos se difundió por todo el mundo y supuso un punto de inflexión en la percepción que el público tenía de los elefantes. Las grabaciones en vídeo del experimento se emitieron por televisión en todos los países. Las fotografías del enorme elefante de pie con cuidado entre los diminutos pollitos amarillos aparecieron en las portadas de las revistas y se convirtieron en un símbolo de la compasión entre especies. Pero el verdadero reconocimiento mundial de los descubrimientos de Tembo y Joyce llegó después de los acontecimientos del 26 de diciembre de 2004, el día en que los elefantes salvaron miles de vidas de una terrible catástrofe. Aquella fatídica mañana, la costa del Océano Índico parecía idílica. Turistas de todo el mundo disfrutaban del paraíso tropical. Tailandia, Sri Lanka y las blancas playas de la India parecían la encarnación de la serenidad. Amber Mason, una niña británica de 8 años, montaba un elefante llamado Ninnon por la playa de un complejo turístico de la isla de Phuket. Era un día normal de vacaciones, sol, mar, actividades exóticas que se recordarían toda la vida. Pero alrededor de las 4 de la madrugada, algo monstruoso ocurrió en las profundidades del Océano Índico. Frente a la costa de Sumatra, a una profundidad de 30 kilómetros, las placas tectónicas se desplazaron, provocando un terremoto submarino de magnitud 9,0, uno de los más potentes de la historia de la humanidad. La energía liberada en ese momento fue equivalente a la explosión de 23.000 bombas atómicas. Pero la gente en las playas aún no lo sabía. El terremoto se había producido a 2.000 kilómetros de distancia, bajo el agua, y ninguno de los turistas lo sintió. Continuaban tomando el sol, nadando en las aguas cristalinas y planeando excursiones para ese día. Sin embargo, los elefantes lo sabían.
A lo largo de toda la costa, los animales comenzaron a comportarse de forma extraña mucho antes de que las primeras olas llegaran a la orilla. En Tailandia, en la zona de Khao Lak, el propietario de elefantes Jongkrit Kheosavan se despertó a las 4 de la madrugada con unos sonidos espantosos. Sus 8 elefantes emitían gritos que nunca había oído en 20 años de trabajar con ellos. Sonaba como un llanto, dijo más tarde a los periodistas. No eran los habituales barritos de los elefantes, sino algo increíblemente triste y perturbador. Como si estuvieran lamentando una tragedia que aún no había ocurrido. Los elefantes rompieron las cadenas con las que estaban atados por la noche. Los eslabones metálicos, capaces de soportar 1 tonelada de peso, se rompieron como si fueran hilos. Los animales corrieron cuesta arriba, lanzando gritos de alarma. Las personas que habían vivido toda su vida cerca de los elefantes y conocían su comportamiento los siguieron. En la playa de Patón, la elefanta Ninnon sintió con todo su ser que se acercaba una catástrofe. Llevaba media hora transportando turistas, pero de repente se puso inquieta, levantó la trompa, olfateó algo invisible y empezó a dar pasos nerviosos. Su cuidador, Dan, que llevaba 10 años trabajando con elefantes, nunca había visto a Ninnon en ese estado. La pequeña Amber, sentada a lomos del elefante, sintió la tensión del animal. Algo pasa, dijo a sus padres, que observaban desde la orilla. Entonces ocurrió algo extraño, el mar retrocedió de repente. El agua se alejó cientos de metros de la orilla, dejando al descubierto el fondo del océano, cubierto de peces, corales y algas. Los turistas quedaron hipnotizados por este espectáculo sin precedentes. Muchos corrieron hacia la orilla, sin saber que era una señal de la catástrofe que se avecinaba. Pero el elefante lo entendió. Ninnon se dio la vuelta y corrió rápidamente lejos del mar, todavía con la niña a lomos, obligando al guía y a la familia de la niña a correr en la misma dirección. El animal no solo huía, sino que salvaba vidas. Minutos más tarde, desde una elevación segura, todos observaron con horror cómo una enorme ola se estrellaba contra la costa, arrasando todo a su paso. ¿Cómo sabían los elefantes del desastre inminente? Michael Garstan, científico de la Universidad de Virginia, cree que los elefantes de Tailandia reaccionaron al sonido de las olas rompiendo en la costa de Sumatra desde una gran distancia. Al mismo tiempo, oyeron el extraño sonido local del agua retirándose a lo largo de la costa unos 20 minutos antes de que llegara el tsunami. También percibieron el extraño olor del fondo marino al quedar al descubierto. Los estudios sobre comunicación acústica y sísmica demuestran que los elefantes pueden captar fácilmente las vibraciones generadas por el enorme terremoto y el tsunami. Joyce Pole lo experimentó personalmente, estaba con elefantes durante 2 terremotos menores, y en ambos casos, los elefantes corrieron alarmados unos segundos antes de que yo sintiera el temblor. Así es como Tembo nos advirtió de la llegada del desastre natural. A finales de la década de 1990, Tembo se había convertido en el elefante más estudiado del mundo. Su historia se difundió por todo el planeta, cambiando la percepción que la gente tenía de la inteligencia animal. Se rodaron documentales sobre él en todos los continentes. Los niños lo estudiaban en las escuelas. Científicos de todo el mundo acudían a Amboseli para ver con sus propios ojos al legendario elefante. Pero los años de caza furtiva, sequías e interferencia humana habían pasado factura. En 2003, cuando Tembo tenía alrededor de 45 años, Joyce notó que se había vuelto más lento. Sus viejas heridas de encuentros pasados con cazadores furtivos le dolían durante las frías noches. Su visión se había debilitado. Pero su mente seguía tan aguda como siempre. Incluso a su avanzada edad, Tembo seguía demostrando una inteligencia extraordinaria. Inventó nuevas formas de utilizar herramientas, aprendió a abrir cerraduras complejas y siguió pintando. Ahora sus obras eran más abstractas, como si reflejaran la profundidad de los años que había vivido. En la mañana del 18 de febrero de 2006, Joyce encontró a Tembo tumbado bajo su acacia favorita. Había fallecido pacíficamente mientras dormía, como un anciano sabio. Tenía unos 48 años, una edad respetable para un elefante salvaje. Pero la muerte de Tembo no supuso el final de su historia. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la comprensión de la inteligencia animal por parte de la humanidad.
La familia de elefantes vino a despedirse de Tembo. Realizaron el mismo ritual funerario que Joyce había presenciado por primera vez 24 años antes. Espolvorearon su cuerpo con tierra. Lo tocaron con sus trompas. Se quedaron en silencio, de luto. Incluso elefantes de territorios vecinos acudieron a presentar sus respetos al patriarca que había cambiado la opinión de la gente sobre su especie. Cuando Tembo murió, el mundo ya había cambiado para siempre. Gracias a este increíble elefante y a la investigación de Joyce Pole, la comunidad científica reconoció que los elefantes poseen autoconciencia, se reconocen a sí mismos en el espejo. Emociones complejas, dolor, alegría, compasión e incluso sentido de la justicia. Un sistema de comunicación avanzado, un lenguaje infrasónico con gramática y sintaxis. Capacidad de pensamiento abstracto, planificación, resolución de problemas y uso de herramientas. Tradiciones culturales, conocimientos transmitidos de generación en generación. Principios morales, altruismo, protección de los débiles y sentido del deber. Los elefantes ya no se consideraban simplemente vacas inteligentes. Se les reconoció por lo que siempre habían sido, seres inteligentes con una rica vida interior, merecedores de respeto y protección. La investigación, que comenzó con simples observaciones de un elefante herido en la sabana keniana, condujo a una revolución en la zoología, la psicología animal y la conservación de la vida silvestre. Las obras de Joyce Pole se citan en miles de artículos científicos. Los métodos para estudiar la inteligencia de los elefantes se aplican ahora a otras especies. Gracias a Tembo, se modificaron las leyes que protegen a los elefantes en todo el mundo. Se prohibió el comercio de marfil en la mayoría de los países. Se crearon nuevas reservas. Se elaboraron programas para mitigar los conflictos entre humanos y elefantes basados en la comprensión de la psicología de estos animales, y no en la coacción. Pero el cambio más importante se produjo en la mente de las personas. Lo que comenzó como la tesis de una joven científica sobre el comportamiento reproductivo de los elefantes se convirtió en uno de los mayores descubrimientos de la historia de la ciencia del comportamiento animal. Hoy, años después de la muerte de Tembo, su historia sigue inspirando a nuevas generaciones de investigadores. Se ha erigido un monumento en Amboseli, una sencilla losa de piedra con la imagen grabada de un elefante y la inscripción: Tembo, maestro que nos enseñó que la inteligencia tiene muchas formas. Joyce Pole, que ahora tiene más de 70 años, sigue estudiando a los elefantes. Fundó varias organizaciones para la protección de estos animales y ha escrito numerosos libros sobre la inteligencia de los elefantes. Sus trabajos han sentado las bases de los programas modernos de conservación de elefantes en todo el mundo. En un pequeño museo de Amboseli se encuentra una estatua de bronce de Tembo. En la placa están grabadas las palabras de Joyce Pole: Tembo nos enseñó que la inteligencia tiene muchas formas. La inteligencia y las emociones no son rasgos exclusivamente humanos, sino expresiones diferentes de un único fenómeno de la conciencia que conecta a todos los seres pensantes de nuestro planeta. Junto a ella cuelga una fotografía, una joven científica en un jeep destartalado y un elefante gigante de pie tranquilamente a su lado. Dos seres inteligentes que se encontraron a través del abismo de las diferencias entre especies y cambiaron el mundo. La historia de Tembo es una de las lecciones que, si estamos dispuestos a escuchar, la naturaleza está dispuesta a enseñarnos. Se trata del hecho de que la sabiduría no conoce fronteras entre especies. Se trata del hecho de que en este mundo no estamos solos, otras formas de inteligencia nos rodean, esperando nuestro reconocimiento y respeto. Y en algún lugar de la sabana africana, una nueva generación de elefantes transmite conocimientos ancestrales a sus crías, manteniendo vivo el recuerdo de la gran Tembo, una elefanta que demostró al mundo que los animales tienen alma.